Yo por mí quisiera saber los puntos que tuve mal. Sí admito que no estudié demasiado y obvio que voy al recuperatorio, pero me gustaría ver esos puntos flojos que tuve para poder analizarlos tranquilamente acá en casa. Lo estoy buscando, Juan. Juan, en el práctico te fue bien, bastante bien. Sé que estuve mal en el gráfico, me parece. En una de sus clases, cuando se explicó el gráfico, ahí me di cuenta del error que tuve. Sí, vos tuviste, digamos, eran 4 puntos, ¿verdad? Los que acabo de comentar, el gráfico, las condiciones, y luego competencia, digamos, el tema de mercado celular y el mercado del tabaco. ¿Sí? Tuviste 3.20, 3,20. Cada uno de los puntos valía 1. En el gráfico, sí, en el gráfico tuviste 0,60, pero tuviste un punto sobre 1 en las condiciones de la competencia perfecta. Y después tuviste buena interpretación en el mercado de celulares y en el mercado de tabaco. Lo que no planteaste es con precisión qué condiciones estaban ausentes, qué condiciones de la competencia perfecta están ausentes, y entonces tuviste en cada uno 0,80. Así se componen el 3,20. 0,60, 1, 0,80 y 0,80. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo tengo una Perfecto. consulta, profesor. Probablemente, perdón, Juan, ¿vos vas a recuperatorio? ¿Qué nota tuviste? Sí, sí. No sé, me hice recuperatorio nada más. Y evidentemente has tenido Sí, sí. muy débil el teórico. Usted solamente tiene el lado práctico, el teórico ya tiene otra cosa, ¿no? El detalle sí. El Bien. detalle sí. Igual le pueden preguntar, hola, buen día. Igual le pueden preguntar, aprovechen, envíenle por el campus algún mensaje. Joya, genial. Gracias, Mili. Roberto, Sí, ahí- en el recuperatorio, porque yo voy a ir igual para poder llegar al 6, aunque sea, no digo que no va a ser lo mismo, pero va a ir por ese lado, digamos. Todo el práctico hasta donde vimos, ¿verdad? hasta donde veamos, ¿sí? Sí, O sea, inclusive hasta lo que vamos hoy. sí. Sí, Genial, hoy tal vez gracias. lo central es trabajar esto, pero digo, sí. ¿Consultas? Tenía una duda yo, profesor. Hola, Julián. ¿Cómo le va, ¿Cómo te profesor? va? ¿Te fue bien, no? Respecto a la pregunta del práctico 2, que estaban los ejemplos, de Del teléfono celular práctico, y de tabaco, del práctico. ¿cómo? Sí, sí, ahí se había acordado, te escucho. Sí, Sí, del práctico, la pregunta número 2, que estaban los ejemplos. ¿Se escucha ahí? sí, ahora sí. Respecto a lo que ofrecen el tabaco y lo que ofrecen de servicio, la homogeneidad puede ser que esté referida, depende del producto que ofrecen, porque las dos empresas ofrecen un servicio más o menos similar y el tabaco más o menos también similar. Si hubiera homogeneidad, eh, en el caso del tabaco, bueno, viste que hay tipos de tabaco negro, tabaco rubio y calidades. Sí. Ahí ya es Ahí ya, difícil plantear. claro. Pero en respecto al servicio, por ejemplo. Y respecto al servicio, la homogeneidad es producto idéntico.
tanto, a partir de ciertas diferenciaciones, marcan cómo se compite, ¿no? Que las promociones, que el valor de tal servicio en particular, etcétera. Yo entiendo que es diferenciado. Entiendo que ahí no hay homogeneidad. Más allá de que a veces se confunde decir, bueno, no, pero los dos te comunican. Sí, bueno, también los Claro, autos sí. te trasladan y ahí hay un mercado claramente diferenciado. Claro, capaz está más referida a la materia prima, capaz. Claro, la homogeneidad Por está eso capaz sí, planteada, por ahí sí, a la materia prima, por eso, hay en más términos de homogeneidad. esto, sí, sí. Los commodities que a nivel mundial se utiliza esa expresión suelen ser el ejemplo más claro de homogeneidad. Gracias, profesor. No, de nada. Y con relación a tu Bien, el práctico rendimiento, me fue malísimo, me fue. sí, no sé, ¿te fue muy Sí, bien? pasa. No, pasa que me bloqueé en la que yo le había dicho, que no entendía un concepto, entonces para no meter fruta, decidí no hacerla A ver, lo y busco. nada, no. Después entendí que en la segunda sí entendí, pero con el tiempo, con que la compu me andaba medio mal, viste, me entré ahí como Sí, en un estado medio como que no sí, quería eso parar, pasa. así que no, la hice, a mí me fue re mal ahí. No porque no lo entendí, sino porque justamente no entendí la pregunta y cómo estaba planteado el cuadro, el gráfico, pero entenderlo entendí, sí, sí. Bien, Si miras, no hice completa la 1, ni la hice, no la hice completa, y al apartado B ni siquiera lo hice, y es lo que es lo que yo apliqué abajo, igual. Pero como no, en ese momento decidí no hacerlo porque no sabía a qué se refería la pregunta. bien. ¿Alguna consulta más? Vamos. ¿No hay ninguna duda? ¿Verdad? ¿No hay ninguna duda del parcial? De mi parte, profe, no, con respecto al parcial, no. eh, no sé, vamos a ver el lunes a ver qué nos presenta, pero como te digo, no estoy disconforme igual para anotar porque pensé realmente que me iba a ir mal decir desaprobar. Pero bueno, estudiaré un poco más y esforzaré más contenido para llegar al 6, aunque sea. Bien. Me había comentado Milagros que había algunas dudas con relación a los prácticos.
Sí, justo Verónica, que no pudo venir, era una de las que... Ah, Y otra era Janina, que tampoco la veo. Pero bueno, de recordarles que hasta el 8 tienen que entregar los trabajos prácticos, que aprovechen a sacarse las dudas y todo. Profe, yo los prácticos que le entregué, no sé si los vio y eso. ¿Se acuerda que le había mandado un mail también? sí, vos los subiste y yo todavía no los corregí. Ah, Pero ok. lo subiste Pero bueno, a yo la subí todo del 1 al 6. lo fuiste subiendo a la plataforma. Sí, sí, me falta, ya tengo el 7, lo voy a subir ahora, Ujú. si no es hoy, mañana. ¿Hasta el 8 es el tiempo para subirlos? No Sí, escuché bien, por eso. sí, el 8. Sí, Loli, hasta el 8. Entonces, lo que podríamos hacer a través de milagros, acordar encuentro para consulta. ¿Sí? Después con milagros acordamos posibles horarios de quienes estén con necesidad de consulta y en horarios que ustedes puedan y yo pueda, que acordemos, organizamos un meet, ¿sí? Sí, Organizamos algo. porque tienen que entregar los prácticos y por ahí, no sé, el práctico 1 no se acuerdan algo, el práctico 2 es el momento para que puedan resolverlos y entregarlos. Sí. Ahí, hoy es miércoles. Los tienen que entregar. Eso es lunes, ¿verdad? Sí, El 8 es lunes. creo que sí, que cae lunes. Sí. Bien. Bueno, podemos acordar, creo ya hoy plantear ahora un horario, más allá de que si yo tengo presente en qué horarios tengo clases, como para decir, bueno, en tal horario no podría. Plantear el horario ahora no tendría mucho sentido porque justamente quienes necesitan consulta por ahí no lo están planteando. Verónica no está. En ese caso, eh, lo dejamos pendiente y lo resolvemos mañana, por ejemplo, entre hoy y mañana. ¿Sí? Por ejemplo, yo el viernes, después del mediodía y hasta la mitad de la tarde, yo puedo. No sé cómo están. Yo el Estoy viernes, pensando, sí, el viernes se puede, igual como dijo en el grupo de WhatsApp, nos podemos comunicar bien con claro, Milagros y acordar bien un día. Pero bueno, ya que mencionó el viernes, yo por mí sí puedo. bien. Por ejemplo, digo para ir pensando en días posibles. Mañana jueves para mí es bastante difícil, salvo tarde-noche. Y, Yo el viernes también puedo. y el viernes podría. Después definimos Yo el viernes no, bien. Pero porque el bueno, curso. tu horario es bastante pleno, Elian, el viernes. Estás en cruzada todo el día. Tienes inhabilitado el micrófono. Bueno, yo el viernes podría, para quienes no pueden el viernes podemos encontrar otro horario, por ejemplo, el mismo lunes, a la mañana. En algún momento del lunes podemos encontrar.
Sí, Robert, podrías poner 2 horarios y después yo pongo en el grupo de WhatsApp y que me avisen si van a ir, así no te conectás de gusto. Dale, dale. Hacemos así. ¿El viernes en qué horario les quedaría a ustedes mejor? En el que usted dijo después del mediodía, yo por mi parte puedo. Dale. Bien. No Yo sé. podría a las 2 de la tarde, ponele, que yo termino de cursar sobre esa hora y ya después de la siesta no hay problema. Dale. ¿Les parece 14 horas del viernes? Sí, 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 por mí por sí. mí bien. Sí, sí. Bien. Buenísimo. Después le escribimos a Verónica a ver si ella puede conectar los 14 y armamos un mix por ahí, milagro, ¿cierto? Y yo envío el enlace y lo comparte Milagros al grupo y así nos conectamos. ¿Mm? Pero traten de antes mirar los prácticos que le faltan, así van con dudas y dudas puntuales. Sí, Sí, sí. claro. Sí, sí. Bien. Bueno, avanzamos un poquito con relación al, por lo menos, la, la, la identidad macroeconómica fundamental, de la que hablamos muy brevemente en el encuentro del miércoles pasado. ¿Sí? Esto, para que ustedes lo identifiquen, tiene que ver con el práctico y el material del 8, que ustedes el otro día no lo tenían todavía disponible. ¿Sí? Hay, con relación a los prácticos, desde los temas macroeconómicos, ¿hay alguna consulta ahora? ¿Alguna duda? Volvemos a lo mismo. El nivel de actividad económica de una economía como un todo, es decir, el enfoque macroeconómico, por ejemplo, la economía de un país, se mide principalmente a través de lo que se llama el producto. El producto que habitualmente se utiliza con mayor frecuencia es el que conocemos como PBI, el Producto Bruto Interno. Recuerdan del práctico 6, ustedes tienen ahí precisión de por qué significa bruto, qué significa interno, cuáles son las diferentes eh, medidas que podemos plantear de eso, ¿sí? Neto, nacional, etcétera, ¿verdad? Sobre eso, si hay dudas, después lo conversamos, pero ahora lo que nosotros decimos es, hay 3 métodos para intentar estimar el nivel de actividad económica. El enfoque del valor agregado, que es a la producción total restarle los bienes intermedios, es decir, el producto es el valor de los bienes y servicios finales, es decir, aquellos bienes finales son aquellos bienes que no van a ser incorporados a nuevos procesos económicos de producción en la economía que estamos analizando, sino que van al proceso del consumo o son exportados en las condiciones en las que están. Ese es un método. El otro método es el enfoque del ingreso, que lo trabajamos en el práctico 7. Es decir, calcular el nivel de actividad económica en función de las remuneraciones o retribuciones que perciben los factores productivos. Capital productivo, capital financiero. A través del capital productivo puede obtener, a través de su propio riesgo, ganancias o beneficios. Puede percibir rentas por el derecho de propiedad, el capital financiero, intereses, y la fuerza de trabajo, la disposición de trabajo, ¿sí? Percibe salarios y otros ingresos al trabajo. ¿Sí? Este es el método del ingreso.
Y por último, uno que se utiliza mucho en las economías es calcular el valor del nivel de la actividad económica de una economía durante un determinado periodo, por lo general un año, a partir de las grandes variables que demandan. Las grandes variables que demandan. Es decir, ir por el lado de la demanda a calcular cuánto se produjo. Ir por el lado de la demanda a calcular cuánto se produjo. Entonces, si yo en el estimador tengo los datos de cuánto consumió la población, cuánto invirtieron las empresas, cuánto es el nivel de gasto del Estado y cuánto demandaron las economías del resto del mundo a la economía local, estoy reconociendo cuáles son las diferentes fuentes de demanda, ¿verdad? O sea, este es el enfoque del gasto. Y a partir de eso llego al producto. Entonces, la llamada identidad macroeconómica fundamental, digo, el nombre ya me permite identificar que de esto pareciera que hay mucha importancia para reconocer si cualquier estudiante que pasó por economía política, digo, la identidad macroeconómica fundamental es plantear que el producto es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Es decir, le debo restar el valor de las importaciones. ¿Sí? Ahí estoy hablando de la primera hoja del práctico. Es decir, el producto, perdón, el producto va a ser estimado a partir de la sumatoria de las demandas. El producto va a ser estimado el consumo de la familia, más la inversión, más el gasto del Estado, ¿sí? Más las exportaciones netas. Es decir, exportaciones menos importaciones. ¿Sí? De lo que se produjo. Fue demandado por los grupos familiares la inversión de empresas a la que se le va a incorporar la construcción de viviendas o ampliación de viviendas, el gasto del Estado y lo que el resto de las economías demandó, que es las exportaciones que generó la economía argentina, por ejemplo, durante un determinado periodo. A eso le tengo que restar lo que ingresó de las economías, esto no es menor, lo que ingresó de las economías del resto del mundo. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo estimar lo que fue producido por la economía. Por lo tanto, todo lo que el consumo de la familia, la inversión de las empresas, principalmente esas dos fuentes, fue obtenido a partir de bienes importados, lo debo restar. A esto además se le llama la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre el valor de exportaciones e importaciones. Eso lo tienen al final. Yo por razones de no incorporar tantos conceptos, preferiría que hoy no nos metiéramos en eso, pero sí esto, digamos, ¿sí? Y ustedes van a ver ahí que yo puedo decir, bueno, este término, esté entre paréntesis o no, este término yo lo podría mover de acá y llevarlo al primer miembro. Y podría decir que lo producido más las importaciones de una economía va a ser igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Yo estoy nada más que hablando de la primera hoja. Y entonces puedo decir que esto es la oferta global. Esto es la oferta global. Y esto es la demanda global de la economía. Esto es la oferta global. Y esto es la demanda global. ¿Sí? Esto es oferta interna, producido por la propia economía, y esto es la oferta externa. Hasta acá
¿El silencio me da tranquilidad o me da intranquilidad? ¿Vamos bien hasta acá? No, sí, por ahora se va entendiendo. Y esto es la demanda interna y esto es la demanda externa. ¿Sí? Esto es demanda interna y esto es demanda externa. ¿Sí? Bien. Eso es lo que ustedes tienen en todo lo que se refiere a lo que es la primera parte del material. Y después lo que hemos hecho es, digamos, introducirnos muy brevemente en cada variable. Decimos que la C mayúscula, el consumo, es el consumo de los grupos familiares. ¿Sí? Es el consumo en bienes y servicios. En bienes durables y no durables. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que es artículos del hogar, etcétera, se incorpora al consumo. Lo que no se incorpora al consumo, por una cuestión estadística, sería lo que los grupos familiares destinan a ampliación y construcción de vivienda. Eso estadísticamente se va a incorporar a inversión. ¿Sí? Bueno, el consumo de los grupos familiares es la variable de la demanda agregada más importante en términos de magnitud. Se estima aproximadamente alrededor del 65% de lo que se produce en una economía está explicado a partir de la demanda de los grupos familiares en un 65%. ¿Sí? Aproximadamente. Se toman bienes y servicios. Bienes no durables, por ejemplo, alimentos, vestimenta, recreación, etc. Y los bienes durables. ¿Cuáles son las variables que la condicionan a esta función de consumo? Bueno, la variable condicionante claramente es el ingreso. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver ahí que podemos decir que el consumo está en función del ingreso. Y eso es a lo que refiere la igualdad esa de la página 2. ¿Sí? Hay dos cosas ahí. El consumo lo podemos expresar como en función del ingreso. ¿Qué quiere decir? Que los grupos familiares consumen más a medida que sus ingresos mejoran, que sus ingresos son mayores. Ingresos entendidos como salarios y rentas, ganancias e intereses. Ese es el ingreso, ¿verdad? En una economía capitalista. Después decimos que el ingreso puede ser destinado a consumo y a ahorro. Eso lo tienen en la igualdad segunda dentro de la página 2. Vieron que ahí tienen ingreso igual a consumo más ahorro, que serían los dos destinos que los grupos familiares le pueden dar a su ingreso. Consumo y ahorro. Y a su vez, planteamos que los principales factores que determinan al consumo, por un lado, bueno, el ingreso, que va a haber una relación directa. A medida que aumente el ingreso, se verifica que hay aumento de consumo. Después esto lo están viendo en la página 2 y 3. ¿Cuáles serían las variables que determinan? La tasa de interés va a jugar como factor en forma inversa. Es decir, si la tasa de interés aumenta, esto ustedes lo conocen de la vida cotidiana con precisión. Si quien se endeuda para consumir tiene que afrontar un interés alto, ¿ustedes qué suponen? ¿Que el consumo va a aumentar o que el consumo va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir, exactamente. Por lo tanto, ahí la relación con la tasa de interés es inversa, es decir, a medida que el interés es mayor, a veces es impostergable, y muchos grupos familiares se endeudan y se endeudan más,
porque deben apelar, por ejemplo, al uso de tarjetas con altos intereses, pero no lo pueden evitar, y entonces el endeudamiento es mayor, pero en general como línea de tendencia la relación es inversa. Y lo mismo ocurre para quien tiene esta capacidad de poder postergar consumos a partir del ahorro. Si el ahorro me brinda más ingresos porque la tasa de interés que se ofrece es mayor, ¿qué va a pasar con el consumo? Se va a postergar. Y por lo tanto, la relación va a ser inversa también por el lado de quienes tienen capacidad de ahorro. Entonces, para quien se endeuda, el interés es una restricción para consumir. Y para quien ahorra, el interés es un aliento para postergar consumo, que pueden llegar a postergar. En ambos sentidos funciona como una relación inversa, es decir, a medida que aumenta el interés, la tasa de interés, el consumo baja. Después plantea como la percepción respecto al futuro, y esto por lo general es muy importante, suele poderse verificar, por ejemplo, en situaciones de inestabilidad económica o en situaciones de inestabilidad general o de incertidumbre, como puede haber sido para algunos grupos y en general para la sociedad el tema de la pandemia. Frente a esas situaciones puede que los grupos familiares posterguen, reduzcan consumo, por lo tanto la percepción respecto al futuro, frente al futuro, es muy importante. Es decir, lo que habitualmente se denomina expectativas, ¿sí? Las expectativas pueden plantear que si son alentadoras, aumenta el consumo, si son de desaliento o de preocupación o de riesgo, disminuye el consumo. La tendencia en ese caso será a, por ejemplo, aumentar el ahorro. Después el acceso al crédito, lo mismo, es decir, si yo tengo facilidad para acceder al crédito, facilidades para acceder a préstamos, esto va a alentar al consumo. Y si hay dificultades para acceder, al revés. Y expectativas inflacionarias, lo mismo también juega para el consumo. Si hay una expectativa de que los aumentos pueden llegar a venir aumentos mayores, es probable que para algunos bienes que se pueden almacenar, esto aliente el consumo al presente, ¿verdad? Y lo contrario ocurriría cuando hay expectativa de estabilidad, entonces eso puede que sostenga consumos de diferente magnitud. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que serían las principales variables que afectan el consumo. ¿Sí? Luego vemos una igualdad, digamos, la ecuación del consumo, la ven en la página 3. Entonces dijimos, el consumo es de los grupos familiares. El consumo va a estar en función del ingreso. ¿Sí? El consumo tiene dos opciones. ¿Sí? Perdón, el ingreso. El ingreso tiene dos opciones. O se consume o se ahorra. ¿Sí? Esto es lo que fuimos diciendo hasta ahora. El consumo, a su vez, va a tener dos componentes. Hay un consumo autónomo, ¿sí? Es decir, nadie puede dejar de consumir por más que no tenga ingresos. Y hay un consumo que va a estar en relación al ingreso. ¿Sí? Y a eso se expresa como C por I. Consumo autónomo más C por I. Es decir, si alguien no tiene ingresos, si tiene ingresos cero, no tiene consumo cero. Esto es el consumo autónomo. ¿Autónomo de qué? Autónomo del ingreso. Hay como un consumo de subsistencia. En ese caso, en la economía se identifica que este consumo es, por ejemplo, desahorro, es decir, gasto, ahorro que yo había hecho durante un periodo previo,
en el que tenía ingreso. Y este está en función del ingreso, la C minúscula esa, se llama propensión marginal a consumir. Propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir significa por cada peso que recibo de ingreso, cuánto le destino a consumo. Por cada peso que recibo, cuánto le destino a consumo. Hay una determinación macro, es decir, cuánto es la propensión marginal a consumir en función del ingreso, por ejemplo, de 0,70. ¿Qué significa 0,70? Que por cada peso de ingreso que se obtiene en la población se gasta, se consume 0,70. Esto, que es un coeficiente macro que marca lo que ocurre en la economía en su conjunto, por ejemplo, en la sociedad argentina, y esto a nivel mundial se establece estadísticamente, reconoce diferencias cuando se trata de grupos sociales. Es decir, hay, por ejemplo, para salarios bajos y medios, una propensión marginal a consumir de 1. Es decir, todo lo que ingresa se consume. Mientras que para aquellos ingresos altos, la capacidad de ahorro es mayor y por lo tanto la propensión marginal a consumir va a ser menor a 1. ¿Se entiende? Esto está muy, creo que está muy detallado en el texto, si todavía no lo vieron. Y a partir de acá se puede desplegar la función ahorro. La función ahorro, que es el otro destino del ingreso, va a ser lo que hablábamos hoy. Menos sea, ¿qué quiere decir? Es lo que yo estoy desahorrando cuando no tengo ingresos, más, y acá espero que el nivel de simbolización sea simple. 1 menos C o I. ¿Por qué 1 menos C? Porque si yo tengo una propensión marginal a consumir de 0,70, el 1 menos C me estaría marcando la propensión marginal a ahorrar. Por cada peso que ingresa, ¿cuánto ahorro? Si yo consumo 0,70. 1 menos C. O sea, 0,30. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de la propensión marginal al ahorro en la página 3. Y esto es un poco lo que hablábamos sobre consumo. Con relación a la inversión, que sería el segundo componente, ahí, en una economía capitalista, el foco va a estar puesto en las decisiones que toman las empresas, ¿sí? En la incorporación de medios de producción. Acá estamos hablando de inversión real, inversión en bienes, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, maquinarias, plantas industriales, equipamiento en general, es la inversión. Junto a eso, se considera inversión la construcción de viviendas y ampliación de viviendas, y también, desde el punto de vista estadístico, se considera lo que se llama las diferencias de inventarios, o de existencias, variación de existencias. Es donde se va a reflejar qué cosa. Por ejemplo, lo que se ha producido y todavía no se consumió, yo lo debo contemplar porque si no estaría marcando un nivel de actividad económica por el enfoque del gasto diferente al real. Entonces la variación de existencia, por ejemplo, aquellas empresas que han producido mucho y les ha quedado stock de vehículos, de heladeras, etc., se toma transitoriamente en inversión para considerar la actividad económica generada por la economía durante el año,
pero que como yo estoy calculando el producto a partir del consumo, si todavía eso no se vendió, no lo estaría considerando. Ahí los factores que inciden, lo ven en página 4, los factores determinantes de la inversión, vuelve a ser la tasa de interés, y otra vez aparece la inversión respecto a la tasa de interés con una relación inversa. ¿Por qué? Y porque para quien tiene que endeudarse, las empresas van a considerar la tasa de interés en la incorporación de medios de producción, y a su vez, desde el punto de vista del ahorro, la inversión financiera, cuando la tasa de interés es mayor, es, digamos, una atracción que impide la inversión real. Después, la tasa de ganancia esperada va a jugar a favor de la inversión. Si hay una tasa de ganancia esperada alta, es decir, si el emprendimiento al que se va a llevar adelante con esa inversión, con ese medio de producción, tiene una tasa de ganancia alta, va a tender a una mayor inversión, ¿verdad? Y lo mismo, las expectativas, en esto se parece mucho al consumo, las expectativas de los empresarios va a tener que ver con la inversión, y la necesidad de innovación tecnológica también va a tener una relación directa. ¿Sí? Eso respecto a la inversión. El gasto público es el gasto del Estado, ahí lo tienen planteado brevemente, y después lo de exportaciones e importaciones yo lo dejaría hasta acá, teniendo en cuenta esto, que la diferencia entre exportaciones e importaciones, que hablábamos en la primera de las dos que planteamos, ¿sí? A esta me refiero. ¡Qué silencio, eh! Son un montón de, de puntos a tener en cuenta, ya de por sí el del consumo, pero voy más o menos siguiendo el hilo. Sí, ahí Ahora, la ventaja es que yo, porque reconozco que como vos decís, son muchas cuestiones novedosas para ustedes, no me moví del texto. Nada me moví del texto. Entonces, lo que me refería es, cuando el producto lo vamos a determinar a partir del enfoque de gasto, tenemos consumo, más inversión, más el gasto público, más, si quieren saco el paréntesis, exportaciones, menos las importaciones. Estas son las exportaciones netas. A esto se le llama balanza comercial. La balanza comercial, que lo vamos a dejar pendiente de desarrollarlo con más detalle, es digamos, la relación primera y fundamental de lo que se llama el balance de pagos en una economía, es decir, entradas y salidas, frente a los valores del exterior, es decir, por ejemplo, a partir de ahí, cuenta corriente con los servicios, la cuenta capital, etcétera, todo eso compone lo que se llama la balanza de pagos. El primer ítem de la balanza de pagos es la balanza comercial, que es superávit o déficit. Superávit o déficit. Superávit de la balanza comercial lo van a ver en muchísima información periodística de economía. El superávit de la balanza comercial es cuando... Superávit dijo. Superávit, ¿sí? Sí, lo he visto en algunos artículos, así pero por encima. No le prestaba mucha atención, sinceramente. He escuchado mucho superávit fiscal. Sí, Bien. creo que más o menos por ese lado. Superávit fiscal es... fiscal es el Estado, ¿sí? El superávit fiscal refiere a ingresos del Estado, principalmente, esto lo vamos a ver en los últimos encuentros, principalmente a partir del cobro de impuestos, ¿sí? Superávit fiscal es ingresos del Estado menos los gastos del Estado. Si el Estado alcanza superávit fiscal, sería que la relación ingresos estatales o fiscales
y gasto del Estado, o gasto fiscal, da mayor a cero, ¿verdad? Eso es superávit. Y el déficit sería el Estado gasta más de lo que ingresa, ¿verdad? Y cómo financia, si se endeuda, si emite, etc. Entonces, eso es de no confundir superávit y déficit fiscal, que es un concepto económico referido al Estado, como decía uno de los compañeros, no alcancé a ver quién, y el superávit comercial no habla de una empresa, no habla del interior de la economía, sino de la economía local frente a otras economías, al resto de la economía. El superávit de la balanza comercial es valor de exportaciones, por ejemplo, de Argentina 2020, menos el valor de las importaciones, frente a lo que compró la economía del resto de las economías. Eso es superávit o déficit comercial. Y yo diría de no agregar más conceptos en este encuentro. Que nos quede el resto y lo que agreguemos en próximos días para los próximos encuentros. ¿Sí? Lo que sí, compromiso sería que ustedes esto lo trabajen con el texto. Y después tienen como actividad la búsqueda de información. Busca información estadística referida al Producto Bruto Interno de Argentina durante 3 años. ¿Sí? Analiza cómo evolucionó el nivel de actividad estimado a partir del PBI. Esto, ustedes... ¿Qué sería estadísticamente 2019, 2020 y 2021? Sí, por ejemplo, o si encuentran años anteriores, no hay problema. ¿Sí? Después la actividad 2, también tratar de encontrar alguna información de demanda global en la Argentina, por ejemplo, en consumo, inversión, gasto público y exportaciones con relación al PBI. Cómo juega con relación al total del producto, el consumo, la inversión, gasto público, ¿sí? Y lo otro, balanza comercial. Solo buscar información de exportaciones e importaciones de la economía argentina durante una serie de 4 años. Y en cada caso plantear la balanza comercial, esto que hablábamos recién, interpretar si es superávit o déficit, y balance de cuenta corriente. Si no lo entienden, lo vemos en la próxima, incorpora servicios. Eso nos falta desarrollarlo, lo vemos en la próxima para no meter tanto lío con esto. ¿Sí? Ok. Buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario o duda con relación al parcial de alguien que se haya quedado por ahí inhibido o inhibida de preguntar algo del Yo por mí recién práctico? ya me comuniqué con Bárbara, así que nada, ya me quedó en claro todo. Sí, ¿Quién dice? Juan. Juan. que por favor si Sí, tienen alguna mejor porque... a Bárbara, porque son muchos y se traspasan cosas, así que nada, si tienen alguna duda sobre su nota, sobre algo que les parece que hicieron bien, consúltenle a Bárbara por mensaje del campo.
¿Nadie se queda con ninguna duda? Bueno, de mi parte, no quería avanzar más que eso. Nos quedaría concretar entonces un horario. Bueno, ya estaríamos diciendo que el viernes a las 14, ¿verdad? Habría que verificar si Verónica, que a Milagro le había planteado la necesidad de hacer consulta, puede en ese horario, ojalá, y si no, acordamos con ella un horario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, nada más. Por mí nada más. Bueno, volvemos a decir, Milagros es un nexo que ustedes tienen a través del grupo. También les escribí un par de veces mi número celular, pero con Milagros tengo posibilidad de conexión permanente, entonces a través de ella lo pueden hacer. Y si Milagros no pudiera en algún momento, el número celular mío ustedes lo tienen. Cualquier consulta puntual, no duden en escribirnos, ¿sí? Y lo mismo para otros temas, como decía recién Milagros, para cuestiones de recuperatorio, etcétera, del parcial. Profesor, yo le escribí al correo, no sé si le llegó. Me escribiste Ahora al estamos hablando correo. del tema de contactos y eso. No sé si lo vi, yo no lo vi en el correo. A ver, ¿a Porque, qué correo me escribiste, Julián? Julián, en el que apareció sí, el que apareció en el campus. Porque no tenía su número, lo anoté, pero no sé si era el de usted, así que no, le escribí por correo. Ahora lo veo, pero de todos modos, ahora vuelvo a anotar el celular. Igual ya está solucionado igual el tema. Era solamente una pequeña cuestión. Los 95468 sí, Julián, disculpas, ¿a qué correo me escribiste? No te acuerdas, bueno, yo me explico ahora, pero... El que aparece en el campus. El Hotmail. Hotmail. Es posible que en ese se haya ido, viste que a veces te hace a correo no deseado. Perdón, disculpas. No hay problema, profesor. Lo reviso de todos modos. Y te escribo, aunque sea a destiempo, pero sí, no lo vi. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Si no, estaríamos acá y De mi parte, seguimos en contacto. Seguimos en contacto en estos días para consultas y demás. Buenísimo. ¿Sí? ¿Les Tengan parece? linda jornada. Igualmente. Bueno, Que les vaya bien. hasta Hasta luego. luego. profesor, gracias. Gracias a ustedes.